Durante 300 años, el mundo industrializado ha estado quemando combustibles fósiles. El carbón, el petróleo y el gas son los restos enterrados de antiguos ecosistemas depositados millones de años atrás. Ahora han sido desenterrados y puestos a trabajar en todo tipo de maquinaria, desde calderas de vapor a modernos reactores. Estos impulsan el estilo de vida que muchos de nosotros damos por garantizado. La temperatura de la Tierra está delicadamente regulada por gases que se encuentran de forma natural en la atmósfera. Su presencia mantiene la superficie de la Tierra a una temperatura suficiente para permitir la vida. La quema de combustibles fósiles produce gases, incluido el dióxido de carbono, que contribuye a aumentar ese efecto invernadero natural. En el año 1000, el dióxido de carbono estaba presente en la atmósfera en la proporción de 270 partes por millón. A comienzos del siglo XIX, la combustión de fuentes de energía fósil por parte de la humanidad empezó a dejar huella en la atmósfera. Sociedades cada vez más industrializadas emitían rápidamente más dióxido de carbono del que los ecosistemas terrestres podían absorber. A la ciencia le llevó otros 150 años reconocer las consecuencias de dicho proceso. Al cabo de décadas de debate y negación de la realidad, la imagen se dibuja ahora con claridad. Nosotros, en los países industrializados, estamos cambiando el clima. Cada año, el carbono acumulado en la atmósfera atrapa más calor cerca de la superficie terrestre. A gran escala, esto influye en los patrones del clima global y de las corrientes marinas. Nadie sabe lo que ocurrirá después. Las capas de hielo de los polos y de Groenlandia han empezado a derretirse, lo que amenaza los asentamientos costeros con graves inundaciones. Los patrones meteorológicos son menos predecibles y acontecimientos extremos, tales como huracanes o ciclones, ocurren con más frecuencia y con mayor poder destructivo. Ecosistemas enteros están siendo transformados. Existe el riesgo de una extinción en masa de especies que no sean capaces de adaptarse a tan cambiante entorno. En general, la sociedad humana y su agricultura es costera. Si el mar invade dichas áreas densamente pobladas, cientos de millones de personas se convertirán en refugiados a causa del clima. Si permitimos que esto ocurra, no habrá marcha atrás. Aún hay tiempo para prevenir una catástrofe climática, pero para ello debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a una quinta parte de los niveles actuales, y eso significa renunciar a los combustibles fósiles. Los países que más contaminan son los que deben cambiar más pronto. Pero para reducir nuestras emisiones de carbono, debemos saber cuáles son las fuentes de dicha contaminación. La mayor fuente de emisión de gases invernadero proviene de la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad. La agricultura, el transporte y la basura también contribuyen de forma significativa. Algunos combustibles que usamos emiten más gases contaminantes que otros. El carbón es la fuente más intensa de gases de efecto invernadero, incluso con la tecnología de mayor eficiencia. El gas natural es mucho más eficiente y menos contaminante que el carbón, pero sigue siendo un recurso fósil y no renovable. Lo ideal sería pasar a las energías renovables, como la solar o la eólica, que apenas emiten carbono. Pero se dice que estas fuentes de energía no son fiables ni masivas como para poder cubrir nuestra enorme demanda energética. Para empeorar aún más la situación, parece que la producción mundial de petróleo y gas ha alcanzado ya el máximo e inicia su declive, lo que provoca un incremento de los precios y concede mayor urgencia a la búsqueda de alternativas. Para seguir como hasta ahora, necesitamos una fuente centralizada de energía, abundante, barata, fiable y segura, que no produzca emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la central nuclear de Cattenom en Francia. Sus 4 reactores producen suficiente electricidad para abastecer de energía a todo el suroeste de Australia. Sus emisiones de carbono cuando está en marcha, 0.
Hace 100 años, un desconocido empleado de la Oficina de Patentes de Suiza descubrió que los átomos que constituyen la materia normal contenían en su interior enormes cantidades de energía. Las máquinas de principios del siglo XX no fueron capaces de romper la estructura atómica y liberar esa energía, pero solo fue cuestión de tiempo hasta que la tecnología se puso a la altura de la teoría de Einstein. El elemento clave, una vez refinado a una pureza extrema, es un metal conocido como uranio. Es uno de los pocos elementos naturales con propiedades radioactivas. Esto significa que es inestable, con tendencia a colapsar, liberando parte de su energía en forma de radiación y otras partículas. Cuando eso ocurre, el uranio se transforma en un elemento radiactivo distinto que a su vez decae con el tiempo tras una serie de transformaciones hasta convertirse en un tipo de plomo estable. Si el uranio se enriquece hasta una pureza suficiente, su capacidad de desintegración puede ser acelerada y conseguirse una reacción nuclear en cadena, que con cada desintegración produce más colisiones de átomos. En los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos compitieron para lograr convertir estas invisibles reacciones atómicas en un arma. En agosto de 1945, los Estados Unidos destruyeron Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. Cuando la guerra terminó, había comenzado la era nuclear. Los reactores militares que producían el material para las bombas atómicas también generaban enormes cantidades de calor como subproducto. A finales de los años 50, dichos modelos militares se habían modificado para mover turbinas que generaban electricidad. Rediseñados inicialmente a una escala pequeña para impulsar navíos de guerra, estos reactores se construyeron después de mayor tamaño. Y así se pusieron en marcha las primeras centrales nucleares comerciales. Como otras naciones aspiraban a tener sus propias armas nucleares, la tecnología se expandió por todo el mundo. Y se anunció una nueva era nuclear pacífica. A partir de entonces, la industria nuclear comercial creció rápidamente en un puñado de países hasta los años 80. En el año 2005, unos 441 reactores nucleares producían el 16% de la electricidad del mundo y el 6% de la energía total. El resto de la energía se producía principalmente a partir de combustibles fósiles de gran contenido de carbono que están recalentando el planeta. Para poder extraer tan vasta cantidad de energía de una fuente no convencional, los estados con tecnología nuclear han construido un complejo industrial que abarca todo el globo. El ciclo del combustible nuclear comienza con la minería del uranio. En una mina convencional, el mineral que aporta el uranio es extraído por medio de túneles o canteras a cielo abierto. Luego, se transporta en camiones a plantas donde se tritura hasta obtener un fino polvo que será tratado químicamente para separar las trazas de uranio. Para producir una tonelada de óxido de uranio o tarta amarilla, hay que triturar y descartar 660 toneladas de roca. Para abastecer una central nuclear convencional durante un año, son necesarias 200 toneladas de uranio, dejando atrás 130.000 toneladas de desperdicios. Estos residuos, llamados estériles, se vierten en embalses cercanos a la mina. Los estériles contienen una mezcla de productos radiactivos que debe ser aislada del medio ambiente durante decenas de miles de años.
La minería del uranio precisa grandes cantidades de agua. La mina Olympic Dam en Australia necesita 33 millones de litros de agua al día, lo que la convierte en uno de los mayores consumidores de agua del país. El uranio se transporta luego a plantas de enriquecimiento, donde es convertido en un gas y es purificado. Las 200 toneladas de óxido de uranio rinden 24 toneladas de uranio de bajo enriquecimiento apto como combustible nuclear. Enriqueciéndolo aún más, se obtiene material apto para armas nucleares, lo que convierte a las plantas de enriquecimiento de uranio en la tecnología clave para la proliferación de armas nucleares. Un producto residual del enriquecimiento es el denominado uranio empobrecido. Cientos de toneladas de uranio empobrecido han sido incluidas en munición en Kuwait, Bosnia, Irak y Afganistán. El polvo radiactivo de dicha munición ya ha causado un incremento de los casos de cáncer y de otras enfermedades entre las fuerzas militares y los civiles. El uranio enriquecido es llevado a plantas de fabricación de combustible donde finalmente se inserta en los elementos de combustible nuclear. Estos son cargados en la vasija del reactor nuclear, donde el intenso calor de las reacciones nucleares se usa para producir vapor de agua que moverá turbinas convencionales para generar electricidad. El calor extremo, la presión y los campos de radiación en el reactor nuclear demandan ingeniería de precisión y vigilancia constante por parte de los operadores de la planta. Al cabo de un año, en el núcleo del reactor, el combustible está demasiado contaminado para poder mantener la reacción en cadena. Las barras del combustible irradiado se colocan en piscinas durante años hasta que se hayan enfriado lo bastante para ser almacenadas en naves próximas al reactor. El combustible nuclear gastado es tan radioactivo que debe ser manipulado por control remoto. Debe ser aislado de las personas y del medio ambiente durante cientos de miles de años, aunque no esté nada claro que eso se pueda conseguir. Una de las propuestas es sellar el combustible en contenedores de plomo, acero y cobre, enterrarlos en formaciones geológicamente estables a mucha profundidad, llenando túneles con ayuda de vehículos a control remoto. Pero con el tiempo, la radioactividad saldrá de esos almacenes. Después de 60 años, todavía no se vislumbra ninguna solución técnica para el problema de los residuos radiactivos. Un limitado número de países disponen de plantas de reprocesamiento nuclear para extraer plutonio del combustible gastado. En teoría, esto se hace para proporcionar combustible a una futura generación de reactores de plutonio que producirían más plutonio del que quemasen. En la práctica, después de varios accidentes y cientos de miles de millones de dólares invertidos, nadie ha sido capaz de construir con éxito un reactor comercial de plutonio. Debido a este fracaso, hay más de 270 toneladas de plutonio en depósitos civiles alrededor del mundo. Solamente hacen falta 4 kilogramos de este material para construir una bomba atómica capaz de destruir toda una ciudad.
Los planes actuales para la expansión de la energía nuclear harán que la cantidad de material nuclear en circulación aumente sustancialmente. Al mismo tiempo, se está viniendo abajo el sistema internacional de seguridad que debe limitar el acceso a armas nucleares. En la década pasada, el Organismo Internacional de la Energía Atómica dio aviso de 650 casos de contrabando de materiales nucleares y radioactivos. Hasta que las potencias nucleares militares desmantelen totalmente sus arsenales, cada tonelada nueva de uranio extraído aumenta el riesgo de que, un día, estas armas sean utilizadas de nuevo. Cuando las centrales nucleares y las plantas de reprocesamiento agotan su vida útil, se tienen que cerrar y dejar enfriar durante varias décadas. Y tienen que ser convenientemente desmanteladas. En el Reino Unido se estima que el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, civiles y militares costará más de 110.000 millones de euros. Cada paso en el ciclo del combustible nuclear produce residuos radiactivos. La radiación afecta a nuestros cuerpos de distintas maneras, dependiendo del tipo de radiación y de si la radiación es externa o interna. Es posible protegerse contra fuentes externas de radiación alfa o beta de baja energía. Pero si se inhalan o se ingieren con los alimentos, estas partículas radioactivas se instalan en nuestros pulmones y otros órganos. Una vez alojados en nuestros cuerpos, los elementos radiactivos bombardean las células próximas con suficiente energía como para romper y dañar el ADN. La exposición interna a la radioactividad es particularmente peligrosa, dado que algunos isótopos radiactivos se acumulan en partes específicas del cuerpo. Esto, a su vez, puede causar cáncer, fallos orgánicos y una larga serie de enfermedades que pueden aparecer años después de la exposición a la radiación. I am advising pregnant women and preschool-aged children to leave the area within a 5-mile radius of the 3-Mile Island facility until further notice. Please remain indoors, doors shut, windows shut, fans not operating until you hear word that it is safe to go outside. En marzo de 1979, en Harrisburg, Estados Unidos, la unidad 2 del reactor de 3 Mile Island sufrió una fusión parcial del núcleo a causa de un accidente por pérdida de refrigerante. Durante varios días, los operadores de la planta lucharon por evitar que el reactor explotara. Para evitar una catástrofe, los responsables de la central liberaron cientos de toneladas de gas radioactivo al exterior, lo que eventualmente evitó un desastre mayor. Desde entonces, no se han encargado o construido nuevas centrales nucleares en los Estados Unidos. En abril de 1986 se produjo una gran explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Miles de soldados y trabajadores recibieron dosis masivas de radiación en el intento de apagar el combustible fundido y contener el desastre. La nube de radiación se expandió por el planeta. 350.000 personas fueron evacuadas de las zonas aledañas y jamás pudieron regresar. Las consecuencias inmediatas fueron un enorme incremento de las tasas de cáncer y de mortalidad infantil en las regiones afectadas.
Más de 5,5 millones de personas viven aún en zonas contaminadas. La industria nuclear ha intentado presentar el accidente de Chernóbil como un raro caso único. Pero en agosto de 2006 en Suecia, los operadores de la central de Forsmark se vieron enfrentados durante media hora a otro caso de fusión del núcleo. Ha habido otros casos similares en la India, Alemania o Estados Unidos. A pesar de este historial extraordinario, sigue habiendo algunas personas que sugieren que la energía nuclear tiene un importante papel que jugar en el urgente abandono de los combustibles fósiles. Australia contiene aproximadamente el 30% de las reservas mundiales de uranio. Es el segundo exportador de uranio en el mundo. En el año 2005 se exportaron 9.500 toneladas. Espoleado por la especulación y una caída en el suministro, el precio del uranio comenzó a subir. La industria minera está presionando a los políticos australianos para aumentar las exportaciones de uranio y así obtener mayores beneficios, empezando por la mina Honeymoon en el sur de Australia. Hay en marcha un auge de la explotación minera para identificar nuevos yacimientos de uranio. Hay una ofensiva de la industria nuclear para que se construyan en Australia plantas de enriquecimiento y hasta 25 centrales nucleares. And we're going to use new technologies that effectively and safely recycle spent nuclear fuel. In other words, we're coming together to say, how can we do a better job of reprocessing and recycling? Y bajo la Alianza Global para la Energía Nuclear impulsada por los Estados Unidos, Australia se vuelve a promocionar como la ubicación ideal para recibir los residuos altamente radiactivos de todo el mundo. Se argumenta que este es el precio que debemos pagar para mantener nuestros actuales niveles de consumo de energía en la era del cambio climático. Desgraciadamente para la industria nuclear, existe una última trampa. Cada etapa del ciclo nuclear es fuertemente dependiente de que los combustibles fósiles sean baratos. Cada año que pasa, se van agotando los nuevos yacimientos de uranio de mayor calidad. Si se incrementase el número de nuevos reactores, y dado que la calidad del uranio sigue disminuyendo, hará falta gastar cada vez más energía para producir combustible nuclear y obtener la misma producción de electricidad en las centrales. En unas pocas décadas, casi 2 millones de toneladas de roca deben ser trituradas y tratadas químicamente y desechadas en enormes balsas de estériles con el fin de abastecer un solo reactor durante un año. Añadiendo esto a las enormes emisiones de carbono de las plantas de enriquecimiento y otras etapas del ciclo del combustible nuclear, es solo cuestión de tiempo que las centrales nucleares emitan tantos gases de efecto invernadero como las centrales térmicas de gas. Así pues, no tiene sentido proponer la energía nuclear como solución al cambio climático. Hay mucha gente buscando respuestas a la crisis climática. Afortunadamente, estas respuestas están a nuestro alrededor. Una variedad de tecnologías de energía renovables está despegando. Fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica se combinan con otras renovables que no lo son, como la geotérmica, la biomasa, la mini hidráulica y la cogeneración. En aquellos países en los que han desaparecido las barreras institucionales y de mercado a estas nuevas tecnologías, el incremento de las energías renovables ha sido espectacular. Muchas naciones están adoptando ambiciosos objetivos en energías renovables. China ha establecido el 15% para el 2020 y California ha adoptado un 20% para 2017. Otros países incluso apuntan más alto. Australia aún carece de un objetivo oficial de energías renovables.
Las fuentes de energía limpia se combinan con nuevas maneras de pensar sobre la energía. Hacer un uso más eficiente de la energía significa que acabamos usando menos, y es mucho más barato ahorrar energía que producirla. Nos plantean un falso dilema cuando se nos pide elegir entre el cambio climático y un futuro nuclear. Lo cierto es que no hay barreras tecnológicas para un mundo movido por energías limpias. Las barreras son únicamente políticas.